שלום לכולם, שלום רועי. קודם כל, האם זה באמת שלום? Hola a todos. Hola Roy. Hola. בדיוק, תלוי במחלוקת, כבר עשית לנו ספוילר. En primer lugar, sí. Hola, shalom. Realmente paz, como dice el artículo. Sí, de esto hablaremos hoy. Hoy completamos la serie de 3 lecciones matinales sobre este artículo tan especial de Rabash. Toda una hora de lectura, pero claro, no se puede leer toda una hora. Bueno, se puede, pero decidimos seguir las lecciones de 2003 y en aquel entonces se dividió en 3 partes. 20 minutos de lectura cada parte y después tuvimos una hora de lección. El artículo es llamado La paz después de una disputa es más importante que no tener ninguna disputa. Y en las 2 partes anteriores, las 2 lecciones que tuvimos, Rabash nos dice que la fundación, la base, es que el Creador quiere darnos placer, deleite, quiere otorgarnos, quiere bendecirnos y que esta bendición sea aceptada. Para eso necesitamos un cli corregido, no un cli corrupto. Un cli corregido es un deseo que está dirigido hacia el otorgamiento, que es parecido a la fuente superior. Y ese deseo es llamado paz. Y para despertarlo, para activarlo, para construir ese cli, pasamos por una lucha interna dentro de cada uno, entre la inclinación al bien, la inclinación al mal, y a resultado de esa lucha interna, gradualmente, con ayuda del Creador, por supuesto, nuestro cli se construye y en ese cli se puede revelar la luz. Es decir, el cli es la paz y la luz es lo que entra dentro del cli. Y antes de entrar en esto, vamos a escuchar qué es esa disputa, qué es esa lucha de la que habla Rabash y por qué no es una señal de un problema en el camino, sino que es una señal de que empieza el verdadero trabajo. Vamos a ver entonces el vídeo número 4. ¿Qué es esa disputa que Rabash describe y para qué nos sirve en el camino espiritual? La disputa existe para aclarar para qué lo hago y nada más. La perturbación precisamente me nubla al Creador y su acción de bueno y hacedor de bien. Eso me lo deja como nublado, me lo borra, su providencia, para que yo aclare dónde estoy y qué estoy haciendo exactamente, qué quiero. Exactamente. Esto no es obvio. Si vas a cualquier persona del grupo y le preguntas en cualquier momento, a cualquier amigo aquí en el grupo, no encontrarás a ni uno solo que te diga que en ese momento sabe exactamente en qué estado se encuentra respecto a la disputa con el Creador, con su propósito. No es algo que esté en el corazón de todos todo el tiempo. Y si está en ello, entonces está en la sensación de que no lo tiene claro. Entonces la sensación debe ser esa falta de claridad y de búsqueda constante, de correr tras una respuesta. Y solo aquel que no pertenece a los 2 puntos, a Mina y Malhut, ¿sí? El corazón y el punto en el corazón, solo ese lo tiene todo claro. Si solo está el corazón, está al final de la corrección y todo está claro. Pero en todos los demás estados conscientes, nada queda claro, excepto en los puntos máximos o totalmente arriba de esta sinusoide, es decir, en lo más alto de la subida, o en lo más profundo del descenso. Y allí también desaparece uno de los puntos y se queda como escondido y solo se siente uno.
Pero en el resto del movimiento de subidas y bajadas, ambos puntos actúan, uno más, otro menos, y entonces nos dibujan la imagen de estas oscilaciones, de estas subidas y bajadas. Uno tira hacia arriba, otro hacia abajo, sobre el eje del tiempo. ¿Cómo funciona una astrología, por ejemplo, que nos dibujan esta imagen en el tiempo? Algo así. Entonces nos queda claro que la disputa de lo que nos dice Rav es para aclarar en dónde estamos. Y esta disputa no es un error, un fallo en el camino. Al contrario, viene para revelar el lugar exacto, para que comprobemos dónde estamos frente al Creador, dónde está el Creador en esa operación que vamos a hacer ahora. Entonces, queremos invitaros a que encendáis vuestros signos de interrogación. Podéis preguntar también a través del sistema Arbut por escrito. Podéis enviar preguntas. Y también a través del enlace. Y ahora queremos leer un fragmento del artículo donde explica por qué específicamente con esta estructura se construye la vasija que construye el Kli. Ahora podemos entender lo que preguntaron, lo que dijeron nuestros sabios, que el Creador no encontró un recipiente para contener la bendición para Israel, sino para la paz. Y preguntamos qué es la bendición y qué es la paz. Debemos entender, según la ley, que no hay luz sin una vasija. Es decir, que nada en la realidad existe sin una razón. Si no hay necesidad, si no hay una razón, el asunto debe ser anulado. Por eso los sabios dijeron que la vasija que contiene la bendición no es sino la paz. De otro modo, la bendición debe desaparecer. Es decir, la bendición es la luz y la paz es la vasija, como está escrito, una vasija que contiene una bendición para Israel. Sin embargo, debemos comprender cuál es la virtud, el mérito que hay en esto, por medio de la cual la bendición solo puede existir por medio de la paz, y de lo contrario debe desaparecer, Se sabe que la luz se llama bendición. Cuando la persona es impartida luz, no le falta nada, sino que alcanza la percepción absoluta, porque es imposible decir que una persona está completa si le falta algo. Esto se parece a lo escrito. Y el Señor bendijo a Abraham en todo. ¿Qué significa en todo? Con todo. Debemos decir que en todo, con todo, es que no le falta nada. De lo contrario, no lo llamaríamos bendición si hubiese alguna carencia. Para que esta luz permanezca en la persona y no se retire de ella, hace falta una vasija que pueda existir en ella sin deteriorarse. De lo contrario, por ejemplo, si la bebida permanece en una vasija y se estropea, debemos extraerla para beber de la vasija. Rabash nos dice aquí directamente que la vasija no puede haber luz sin una vasija. La luz no puede permanecer sin una vasija. La pregunta es, ¿esa vasija está corregida o no? ¿Está limpia o está sucia? Y por eso nos da esta analogía, si ponemos esa bebida como el vino. Si no está limpia la vasija, la bendición se va. Y si está corregida, la luz puede permanecer ahí. Nuestro Kli corregido se llama Shalom, paz, perfección, completitud, donde el amor cubre todas las transgresiones. Y si está corrompido o corrupta o sucio, pues no existe eso. Ahora, la abundancia,
está todo el tiempo, nos llena todo el tiempo, existe constantemente. Todo depende de nuestra carencia, de la sensación del que alcanza, de la intención que desarrollemos. Es decir, cómo construimos ese cli que contendrá la luz. Y eso depende enteramente de nosotros, construir esta vasija. La luz está en total reposo, siempre queriendo llenarnos y otorgar. Si hay preguntas, veo que aún no las hay. Entonces, escuchemos de Rab sobre el asunto de la vasija que contiene la bendición. ¿Cómo funciona en la práctica, en nuestro trabajo? ¿Qué intención tengo que añadir? Y si quiero que mi vasija se corrija al resultado de mi intención. La calidad del trabajo, del esfuerzo es la intención. ¿Qué es lo que demando de cada aliento de mi vida? Y aún más en cada acción, especialmente en el grupo, en el estudio o en la difusión. Este es un acto con el que continúas el trabajo de los cabalistas, el trabajo del Creador, el deseo de Bala Sulam. Ahí puedes pedirlo todo. Es decir, ¿estás añadiendo tu corazón a ello? ¿Quieres que precisamente a través de esa acción tu corazón sea corregido? Y si no, lo haces de forma inconsciente. Y hacerlo de forma inconsciente significa que participas en esa acción como un inerte, como algo que no está animado. Entonces, ciertamente, ayuda y sostiene al hombre. Ocurre algún movimiento en él, pero ¿de qué manera? Es como viajar en un tren estando inconsciente frente a otra situación en la que tú mismo conduces. Todos esos son alcances totalmente distintos. Entonces el alcance es inmediato, el análisis es inmediato. ¿Cómo atraviesas esta disputa? Como escribe aquí, la paz después de la disputa y antes de la disputa. ¿Atraviesas la disputa con la clara conciencia de que desciendes a ella para librar la batalla y que se te da esta oportunidad para que utilices todas las fuerzas del mal y las unas a la santidad? Ese es el camino para ver al Creador y no separarse de Él. Pedirle a Él y no estar bajo el dominio de la disputa, no rendirse ante las molestias y perturbaciones, ya sean agradables o desagradables. Las agradables son incluso peores. Si son desagradables, te sostienen, pero a veces si vienen perturbaciones agradables es un problema aún mayor. Si hay golpes, el dolor mismo actúa contra el deseo. Es la sensación, el dolor, el que actúa contra el deseo. Pero si la sensación es buena, el deseo se siente atraído por esa sensación y entonces es mucho más difícil para la persona. Debe, a partir de ese deseo, superar la sensación y entonces llegar a esa disputa. Es como si no tuviese una razón para la disputa. La razón de la disputa debe ser a nivel ideológico, no solo a nivel emocional. Y esto es muy distinto a cuando vienen problemas. Cuando hay problemas es fácil para mí sostener que estoy en un mal estado porque me alejé del Creador o porque me envía todo esto para que lo supere. Por ambos lados, sea consciente o no, es fácil captar la situación, relativamente fácil. Pero si el placer viene en diferentes formas e inmediatamente te rindes y pierdes la cabeza o te olvidas de volver, ¿quién te hará volver? Porque la materia misma, la sensación misma, no es capaz de hacerte volver. No, es contra la naturaleza. ¿Qué vas a hacer? Aquí solo ayuda el grupo, los libros,
un despertador que te devuelva al pensamiento de dónde estoy. El placer es mucho peor. La clipa trabaja a través de los placeres y a través de los sufrimientos no es tanto una clipa. Entonces la calidad del esfuerzo que pido a cada respiración de mi vida, el esfuerzo es esa demanda desde lo más profundo de su corazón. ¿Qué está pidiendo mientras hace lo que hace ahora? En esta acción presente. Y el escrutinio en el que nos encontramos, precisamente en una disputa, tiene que haber conciencia. Aunque vayamos en un estado de descenso, queremos ser conscientes de que estamos entrando en un descenso y desde ese lugar utilizar el estado correctamente, empezar a identificar dónde están las fuerzas buenas, las fuerzas malas, y desde ese estado puedo elevarme y subir otra vez hacia un nuevo estado, que es el estado que el Creador espera de mí. Y además, todas las disputas vienen para mostrarle algo a una persona. No debes perder contacto con el Creador, no importa dónde te encuentres. La disputa no viene a desconectarnos, sino que viene a examinarnos, a que comprobemos si me voy a rendir a ese estado que se revela a mí. Pero nosotros, al contrario, queremos estar bajo el control del Creador, queremos estar subyugados a Él, queremos estar en contacto con Él. Y lo más importante, para lidiar con estas disputas, solo hay una cosa que nos puede ayudar: la sociedad, los libros, el entorno. Y eso tiene que ser una constante, volver a las fuentes, ver cómo a partir de las disputas podemos mantener la conexión con el Creador a pesar de todo, porque la sociedad tiene que envolvernos constantemente. Cuanto más nos pongamos bajo su espíritu, bajo su control, veremos cómo podemos atravesar todas esas disputas. Vamos a las preguntas. Mujeres, MAC 19. Спасибо. Можно, пожалуйста, вот прояснить момент. Злое начало гневается. Как это вообще проявляется в человеке, то, что злое начало гневается в нем? No tenemos traducción. Ahora, ¿qué significa que la inclinación al mal se enfada en la persona, se enoja? Dice que la persona tiene que dentro contraponer esta buena inclinación con la mala inclinación. El ego crece cada vez más, nos desconecta de la espiritualidad, nos desconecta del Creador. Y mientras estés satisfecha, está tranquilo y todo va bien. Pero una vez que empezamos a agraviarla, porque empezamos a trabajar con el punto en el corazón, con la inclinación al bien, con la conexión, queremos ir con la intención de otorgar, entonces la inclinación al mal, que es malvada desde el principio, no nos deja hacer esto. Y ahí empieza esa lucha, esa guerra, y no podemos ganar esa lucha. En ese estado en el que nos sentimos inmersos en el fango del ego, que estamos ahí atrapados por el ego, solo entonces podemos, y no solo después del primer intento, sino después de varios intentos, y de pedirle al Creador que nos dé las fuerzas para vencer, porque yo no puedo vencerlo. Cuando empezamos con esa petición, es el comienzo de la construcción del Kli. Y vamos construyendo ese Kli llamado paz, y entonces puede llegar a
al llenado, la bendición. Y Israel son aquellos que despiertan esa inclinación al bien y enojan a esa inclinación al mal y así alcanzan la bendición. Mujeres Italia. Buenos días y gracias, instructores. Entiendo que una disputa nos prepara paso a paso para la verdadera paz. Es un camino hacia la unidad en la sustancia y no solo en la forma. ¿Puedes repetir el final de la pregunta otra vez? Entiendo que la disputa nos prepara paso a paso para una paz verdadera. Es un camino majestuoso hacia algo de sustancia y no la forma. No se entiende bien, lo siento. Si entendimos bien la pregunta, cuando tenemos una disputa, ¿podemos alcanzar la disputa, el verdadero significado de la paz? Sí, porque la disputa viene para crear en nosotros una situación que nos permita construir la vasija, tal como leímos, esa vasija que pueda contener la bendición. Y para que esa bendición pueda entrar en la vasija, tenemos que hacer un espacio para ella. ¿Y cómo? A través de la disputa. Ahí es el lugar donde el Creador viene y nos examina para ver cuál es nuestra carencia. A veces a través de sufrimientos. Y después es como si se construyese una carencia que quiere recibir la luz y a veces, al revés, viene a través de los placeres y entonces es más difícil, porque ¿cómo conviertes ese placer en una carencia por la luz? Y no simplemente en quedarte satisfecho con ese placer que llega. Entonces, todo esto es para desconectarte del Creador, esa disputa. Es importante recalcar esto. La disputa es en la relación de la persona con el Creador, en el lugar donde la persona hace contacto con el Creador, donde el Creador... Y entonces, si la persona determina la carencia, puede venir la bendición y alcanzar la paz. Mac 34. No se escucha. No se escucha. Vamos a pasar a Mujeres Mac 31. Parece que hay un problema y no escuchamos las preguntas. Entonces, vamos a tomar las preguntas escritas. Leticia, desde Mujeres España. ¿Cómo construimos el espacio interno para sostener la luz en nuestra vida? Ese espacio interno es lo que necesitamos para recibir la luz entre los amigos. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de conectar a pesar de nuestra naturaleza egoísta, que solo pensamos en nosotros mismos. Junto con ese corazón que ya existe en nosotros está el punto en el corazón que recibimos desde arriba y que nos atrajo al estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y con ayuda de la sociedad
a través de la envidia, la pasión y el honor y el estudio y el entorno y los libros y el rap y todo lo que dijeron los cabalistas para nosotros. Entonces, con todo eso, con esa conexión emocional, empiezan a despertarse varias cosas. Descubres, en primer lugar, que no podemos conectar, no tenemos la fuerza para ello. Pero si seguimos trabajando en esa dirección y hacemos que se enfade esa אור עליון שפועל עלינו ובהדרגה מתחיל לבנות בנו את הכלי המתוקן, מפתח בנו. כוונה על מנת להשפיע. Él lo llaman Nishmata, Kadisha, esa fuerza, ese alma superior, para que construya en nosotros esa intención de otorgar que será al final un kli que pueda contener la luz. Songul, ¿cómo una persona puede construir el trabajo cuando está en el fondo de la escalera, de forma que no se convierta en una fuerza de rechazo? Así funciona todo el tiempo. El Creador nos rechaza, como está escrito. Al subir la montaña del rey, hay muchos guardias que intentan que caigas hacia abajo. Y en ese lugar también está escrito que solo los héroes que tienen suficiente paciencia entran, suben la montaña y entran en el palacio del rey. Aunque hay obstáculos, problemas, seguimos subiendo, seguimos escalando, y eso depende de tu conexión con los amigos, con tu decena. Si inviertes en ellos y ellos en ti, entonces crearás alrededor de ti como una envoltura que te permitirá atravesar cualquier estado que venga, siempre y cuando que tú no te desconectes del entorno. Mark 34. Так, дякуємо за можливість задати питання, шановні викладачі. Питання в нас таке. Як конфлікти всередині людини стають причиною появи справжньої потреби допомоги Творця? Cómo las disputas en la persona causan ese camino hacia el Creador dentro de la persona. Son los medios para sentirte necesitado del Creador. Como Rab explicó antes, son ese punto de escrutinio donde veo dónde me encuentro. Eso por un lado. Y luego hay una disputa entre las dos intenciones. La intención con el fin de recibir y con el fin de otorgar. Cuando intento acercarme al Creador y empiezo a sentir lo distante, lo alejado que estoy del Creador. Cuantas más disputas existan en mí y crezcan, empiezo a entender que no puedo lidiar con ellas. Si una persona viene conmigo y pelea conmigo verbalmente, puedo lidiar con ello. Pero si ahora viene toda una banda que quiere sacarme y cientos vienen, no puedo ya enfrentarme a ellos. La gran disputa viene cuando me doy cuenta de que no puedo enfrentarme a eso, que necesito ayuda y pido esa ayuda. Necesito esa fuerza superior que construye esa necesidad en mí de dirigirme al Creador. Entiendo que yo no puedo resolver esa disputa, ese roce que siento dentro de mí entre la inclinación al bien y la inclinación al mal. Y me giro al Creador pidiendo ayuda. Y Él ayuda. Y no es que ya Él ayude y yo entro en el nirvana y ya complete el trabajo. No. Al siguiente momento vuelve a despertarse otra disputa, la inclinación al mal no se queda tranquila. ¿Y qué es lo que hace el Creador? Despierta eso para que estemos más necesitados de Él hasta llegar a la adhesión completa con Él. Entonces la disputa no hay que cancelarla, sino apreciarla, porque es llamada también una ayuda en contra del hombre.
Mac 11. В статье было сказано, что очень важно работать в подъемах. Вот про работу в подъемах вопрос. То есть, когда мы Está escrito en el artículo находимся, все хорошо и приятно. que es importante trabajar en los ascensos. Entonces, cuando estamos en una situación buena, todo es agradable, Нам надо стараться стремиться еще выше из этого. en algún punto tendremos que encontrar una disputa con la inclinación al mal. Entonces, ¿cómo trabajar correctamente? Tenemos que aspirar a un estado superior al que estamos ahora y entonces se revelará la inclinación al mal o funciona de otra manera. Roy, cuando sentimos placeres y no hay problemas y todo va bien y fluye, incluso entonces tenemos que tratar las disputas y que recaen en un solo punto. Esa disputa me desconecta con el Creador en el estado presente. Esa disputa me desconecta de mi grupo, de mi decena. Estos son los lugares a los que tenemos que prestar atención. Y si hay una situación en la que todo es bueno, hay placeres y no hay creador en el mundo porque todo está bien. Cuando nos sentimos bien, es muy fácil caer en ese pensamiento de que el creador no está en el mundo, pero cuando te sientes mal, te acuerdas más del creador. Entonces ahí tienes que examinarte. Si eres capaz, en toda situación de la vida, buena o mala, puedes determinar que viene de Él y no desconectarte del contacto con Él, que Él es quien se dirige a ti, que te habla a ti a través de tus deseos. Cuanto más puedas mantener esto, por medio de eso estarás adherido a Él. Sí, es como la pregunta de Dayan de Kabiu, si hay paz en nuestro grupo, 10 mujeres, nos encontramos cada día, leemos textos de las fuentes, tenemos talleres, no tenemos disputas, ninguna. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos que hacer algo diferente? Bueno, lo que escuchamos aquí es que la disputa es el medio con el que avanzar. Entonces uno piensa, bueno, ¿dónde está la disputa? Que pongamos un poquito de especias a esto, pero no. Ese no es nuestro enfoque. Esa no es la sabiduría de la Kabbalah. Nunca nos dirigimos a la línea izquierda. Nunca tratamos de despertar la inclinación al mal. Al contrario, queremos despertar la inclinación al bien. Y es lo que tenemos que despertar, la inclinación al bien. No nos dirigimos en dirección de lo negativo, ni despertamos separación, ni peleas a propósito, no somos sarcásticos con los amigos, ni los desdeñamos, ni nada de eso. Al contrario, tenemos que trabajar en el camino de la conexión y ahí se despertará la inclinación al mal. Y cuando se despierte, tenemos que despertar aún más entre nosotros la inclinación al bien por encima de la inclinación al mal. Como dice Rab, en cada respiración estoy pidiendo del Creador que la cualidad de esfuerzo, que ahora estoy leyendo, me concentro en la lectura, que mi corazón está dirigido hacia los amigos, los anhelo. Si la persona actúa como los cabalistas esperan de ella, y no solo que se dirija hacia eso, sino que no solo tenemos que hacer lo que nos dicen ellos, sino dirigirnos enteramente hacia el bien. Y entonces ya se despertará la inclinación al mal y nos mostrará lo lejos que estamos del Creador. Entonces tendremos que invitar al Creador. Entonces, lo único que tengo que desear es más paz y conexión entre nosotros y ya iremos descubriendo todo esto en nuestras relaciones. Mujeres Max 167.
Есть отрывок, где написано: «Мой отец и учитель сказал, что главный...» Yo también tengo una pregunta acerca del trabajo durante los ascensos. Hay un fragmento que dice И вопрос, почему que во время подъема человек может согрешить в работе? И как распознать, что он отклоняется от правильного направления? ¿por qué precisamente durante el ascenso la persona puede pecar en el trabajo y por qué precisamente el peligro está ahí? Cuando una persona está en el estado de ascenso es como que siente que tiene fuerzas, que todo está bien, tiene combustible para trabajar. Y precisamente entonces, ¿en qué puede pecar? Puede pecar en atribuirse a sí mismo esa fuerza, en que viene de sí mismo esas fuerzas. Entonces ya el entorno no es importante, no lo necesito, no necesito al Creador porque tengo fuerzas. Entonces ahí tenemos que ver cómo mantenemos al Creador en todas las situaciones de la vida, incluso cuando nos sentimos bien, tenemos que ver que no nos sintamos demasiado plenos con nuestro ego ni dueños de nuestras vidas. Al contrario, cuando tengo fuerzas tengo que sentirme el más bajo de todos, tengo que preocuparme por todos, empujar a todos, porque para eso se me dio el combustible, para invertirlo en mis amigos. Para eso se me dio esa fuerza. Tenemos que tener esa sensibilidad de percibir en el ascenso cómo ser ese amigo leal a tus amigos y querer que avancen en la espiritualidad, no importa lo que ocurra. Mi fuerza no es mía, es el Creador que me despierta porque quiere que trabaje de la forma que trabajo ahora. Mujeres jaderados. Muchas gracias. Una pregunta que tengo sobre el mismo tema. Rav explicó las diferencias entre las guerras en la espiritualidad y las guerras en el mundo corporal. No me queda claro qué significa guerras en el mundo espiritual. Obviamente dentro de nosotros siempre hay una guerra entre la inclinación al bien y la inclinación al mal, pero escribe aquí que es una cita de Rav. Durante la guerra la intención de recibir colapsa y lo reemplazas con la intención de otorgar. Entonces trato de entender esas disputas entre nosotros en la decena. ¿Son también guerras espirituales? Y esas disputas es la propia guerra entre nosotros lo que hace que el ego colapse. ¿Qué significa que hace que el deseo de recibir colapse y se reemplaza por el deseo de otorgar? Sí, la pregunta está clara. Lo único que falta es la fuente para ver qué dice Rav exactamente acerca de qué. Quiero decir que cualquier guerra, sea dentro de la persona o fuera, entre dos amigos, es una expresión del ego, de la separación, de la disparidad de forma. Y en relación con eso, decimos que queremos librar una guerra. ¿Qué significa enfadar a la inclinación al mal contra la inclinación al bien? Es una guerra positiva porque nos anima a luchar por medio de despertar el bien. Porque entonces se crea esa disputa cuando están estas dos fuerzas. Y ahora, ¿cómo tengo que trabajar con una disputa? Ese es el trabajo. Nos dirigimos al Creador para pedirle que nos ayude a resolver esa disputa. ¿O pensamos que podemos resolver esto por nosotros mismos? Esa es la pregunta. Porque
si se resuelve entre nosotros correctamente y dentro de la persona también, es el asunto de la disputa en beneficio de los cielos. Queremos llegar a eso. No somos nosotros quienes construimos esa vasija, sino la fuerza superior, porque el hombre lo único que tiene que hacer es pedir. Y si pide correctamente, como dijo Rab, entonces el que hace paz en los cielos hará también la paz entre nosotros. El Creador crea la paz, la perfección, el cli donde sentir la luz y la bendición. ¿Es posible decir algo más? Sí. ¿Qué causa el colapso del ego? Porque lo que ocurre es lo que escribe el Rab. Digamos que se nos da algo, cada uno piensa que su ego tiene razón y que está por encima de todo. Entonces, ¿qué significa que el ego colapse? Nudi, que todos con su propio ego lo atribuyen todo a sí mismo, como dicen los cabalistas, y es natural. La naturaleza humana es mala desde el principio. Me molesta dentro de mí, fuera de mí, hasta que llego al reconocimiento del mal y empiezo a desear que el Creador sea el único gobernante. Y para eso estudiamos la sabiduría de la Kabbalah. Tenemos que aprender a conectar, cómo hacer concesiones frente a los amigos. No quiere decir que yo anule mi opinión. Hay lugar para la opinión de todos. Ahora, por ejemplo, nos dirigimos al Congreso de Decenas y hay muchas disputas, hacerlo así o hacerlo así. Yo quiero dormir en una tienda, él quiere dormir en un hotel de 5 estrellas. Yo quiero comer una cosa y el otro quiere comer sushi. Entonces, y puede ser que uno quiera leer el Shamati 1 y yo quiero leer el propósito de la sociedad. Podemos entrar en peleas por el detalle más ínfimo. Entonces es fuerzas que se esconden detrás de esto, un ego que se expone en este roce entre los amigos y que interfiere la conexión. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que incorporar la opinión de todos y gradualmente a través de las fuentes, de los textos y a través de nuestra conexión. Porque ¿para qué queremos reunirnos? Para revelar al Creador. Y Él es quien despierta esta separación. Él es quien nos separa. Y si por un lado queremos conectar y sentimos la separación, entonces podemos elevar una plegaria verdadera, conjunta. Y entonces algo nuevo de pronto se construye entre nosotros, porque no abandonamos al Creador, le damos nuestra atención, nos dirigimos a Él. Y entonces llega esa paz a esos que están cerca del Creador y también a aquellos que quieren acercarse al Creador. Paz para ambos. Y esto es lo que hacemos, eso es lo que tenemos que hacer, elevar la plegaria, y Él nos ayuda. Y llega una respuesta. No entendemos cómo sucede, pero de pronto surge un nuevo estado entre nosotros que no cancela las transgresiones, sino que construye una nueva capa de amor por encima. No es magia, es la sabiduría de la Kabbalah. Así que sigue y que haya buena inclinación en nuestras relaciones. Mujeres MAC 30. Вот у нас такой вопрос, что в принципе тут в статье сказано, что вот
Надо бороться со своим злым началом внутри себя. Надо победить это злое начало. En principio está escrito en el artículo Как que это сделать? Оставить это в себе и hay que vencer a la inclinación al mal. Pero ¿cómo hacerlo? в группу, когда ты ¿Mantenerlo dentro de mí y hacer plegaria? только вместе с группой и ¿Debo llevar todo esto al grupo? это вместе с тобой. Как вот это Porque si sientes que solo puedes superarlo con el grupo y quieres que lo superen contigo, ¿cómo organizar esto de forma correcta si queremos llevar estas cosas al grupo? Roy, la inclinación al mal dentro de nosotros, tenemos que subyugarla. Esa es la intención de recibir, que quiere apropiárselo todo. Y hay que incrementar la inclinación al bien sobre la inclinación al mal. Y no que gobierne el deseo de recibir. Entonces hay que hacer como tú dices, llegar al grupo. Ese es el único consejo que tenemos. Se despierta la inclinación al mal y la única forma de corregir eso es llegando al grupo a través del estudio. Cuando estudiamos juntos de las fuentes, de nuestros libros, cuando escuchamos a Rab, a Bala Sulam, lo que nos escribe, a Rabash, cuando leemos del Zohar, cuando leemos el Tes, pedimos la luz, atraemos la luz y eso corrige nuestro deseo. Eso es lo que hacemos en la sabiduría de la Kabbalah. Conectamos y estudiamos. Y entonces, cuando nos esforzamos en eso e invertimos en esto, se acelera la corrección y rápidamente somos capaces de parecernos al Creador. Arkady nos pregunta, el artículo habla del pecado. ¿Qué es esa cualidad y cómo trabajo con ella? En primer lugar, un pecado no es lo que ven mis ojos únicamente, sino dice que el ojo ve y el corazón anhela. Cuando veo algo fuera o se despierta un pensamiento en mí, ese ya es el comienzo del deseo, empieza a generarse en mí. Entonces la pregunta es ¿cómo me dirijo a esto? El deseo empieza y lo deseo para mí mismo, entonces ahí empiezo a trabajar con el deseo correctamente. Tenemos artículos en Shamate donde se habla del pacto de los ojos, en el que una persona evita ver ciertas cosas y entonces empieza a desarrollar un cierto tipo de visión. Tenemos varios fragmentos que describen esta visión, esta luz que permite a la persona experimentar esta realidad espiritual. Mujeres España 1. Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial, gracias por la oportunidad nuevamente. Y la pregunta es ¿cómo fortalecemos dentro de la decena un recordatorio constante que nos despierte cuando el placer nos aleja para sostenernos con la disputa ideológica y no rendirnos a esa sensación? Gracias. העשירייה נועדה כדי שאנחנו כל הזמן בתוכה נוכל לכוון את עצמנו בצורה נכונה. La decena está dirigida para que nos dirijamos dentro de ella a la meta constantemente. Cuanto más nos sumerjamos en ella y nos rodeemos con los contenidos correctos, con las fuentes y nos empapemos de ellas, y queramos que nuestra asamblea se desarrolle de forma que nos parezcamos al Creador y construyamos la carencia correcta, todo eso nos llevará a un estado en el que no importa lo que aparezca, lo que se despierte, todo estará enfocado hacia la meta. Y ese es el único trabajo. Tenemos que estar constantemente dirigidos hacia el Creador, con un deseo
de ser parecidos a Él, de adquirir la cualidad de otorgamiento. Y todo lo que nos desvía, va a venir todo el tiempo, todas esas cosas que nos desvían, pero no importa, queremos estar dirigidos a Él. Para eso tenemos el Congreso de Decenas y de eso tenemos que hablar ahora en la preparación. ¿Cómo utilizamos este periodo de preparación y el propio Congreso para pulir nuestra capacidad de estar dirigidos constantemente a Él? Que no importa lo que venga para distraernos, queremos estar adheridos a Él. Adheridos en la decena para adherirnos fuertemente a Él. Y ahora que mencionas el Congreso, tenemos que tener flexibilidad dentro de la decena. Supongamos que estoy en un ascenso o en un descenso o en unas revelaciones, en unos ocultamientos. No debemos olvidar que somos un grupo de amigos, que estamos juntos y tenemos que ser sensibles porque dentro de la decena tenemos que sentir que ahora hay un amigo que está ahí arriba, que es como la cabeza, que sobresale, que es un deseo que se despierta en él y que podemos todos los demás fluir con ese deseo. Yo veo que hay un amigo, un deseo muy fuerte que sobresale, veo que realmente lo quiere, entonces intento fluir con su deseo en la medida que pueda. Tengo que ser flexible porque yo quizá no tenga la fuerza de hacer otra cosa ahora y mi ego siempre va a saltar. Entonces tengo que ir con él. ¿Qué es lo que el Creador quiere mostrarnos? ¿Qué es ese deseo que surge ahora y que quiere enfocarnos a ser todos como uno? España. Hola, gracias por la oportunidad. ¿Qué ocurre en la decena cuando no se incrementa el esfuerzo? ¿Puede quedar separada? ¿Puede perderse? ¿Qué es lo que ocurre? Gracias. הדבר הכי גרוע שיכול להיות זה לעמוד במקום. אנחנו אסור לנו להיכנס באף שלב. Lo peor que puede ocurrir es quedarse como inerte, sin movimiento. No debemos caer en la indiferencia o estar así como relajados, inertes. Constantemente tenemos que ver cómo despertarnos en el estado presente. Entonces, cuando miramos a la decena, veremos que siempre hay amigos en diferentes estados. Uno está en un ascenso, otro está en un descenso, otros no tienen fuerzas. Y desde ahí, cada uno de nosotros tiene la obligación de tirar de todos hacia adelante. Lo más importante es no caer en la calma, en la rutina, en la comodidad. No, tienes que sentir esa comodidad y sentirte autosatisfecho. Sentir como ese pellizco que te dan siempre para correr hacia el Creador. Rav también explica que en el nivel inerte, en esta vida, en los marcos del deseo de nuestra vida, tienes que mantener la rutina. Sé que acaba la lección, ahora almuerzo, ahora hago esto, lo otro. Tengo que tener un horario que permiten a este cuerpo biológico tener todas sus necesidades para alcanzar la meta espiritual. Pero en la espiritualidad es lo contrario. No quiero rutinas. Todo el tiempo tengo que estar dinámico, estar como en una ruta de innovación constante, queriendo todo el tiempo innovar, sin importar si estoy en un ascenso, en un descenso, simplemente sentir que la vida fluye. Но для правильного развития души создана и левая, и правая линия, чтобы утвердиться в том, что нет никого кроме Него. Мой вопрос: в чем может мне помочь? Hay línea derecha, línea izquierda, y hay que trabajar con ellas para alcanzar. No hay nadie más que Él. ¿Qué puede ayudarme? Digamos que hay un amigo en el grupo
que no viene a las reuniones, no viene a las lecciones. ¿Puede un amigo así ayudarme? Roy, bueno, la forma en la que preguntas es muy amplia. Tenemos que entender cuál es la situación del amigo, por qué no está ahí. ¿Es quizá que algo le ha ocurrido? Entonces hay que comprobar qué es lo que ocurre. Si es un amigo que está totalmente inactivo, obviamente no vas a poder tener ayuda ni fuerzas de él. Al contrario, tienes que invertir en los amigos que están contigo en la misma dirección. Ahí, que quieren invertir también. En tu decena actual, tienes que extraer de ellos el máximo. Mujeres Hebreo 2. בקליפ שהוא אומר שהמחלוקת היא מודעת, אם הבנתי נכון. אני גם מבינה שבעצם המחלוקות הן בין הפרט לבורא, לא עם העשירייה. בעשירייה הרי כולנו מונעים על ידי אגו, והמחלוקות שם הן בעצם אולי התירוץ להתבוננות על המחלוקת ביני לבין הבורא. אז רציתי לשאול יותר, מה זה בעצם מחלוקת מודעת? מודעת שאני בהכרה למצב שאני נמצא בו, שאני יוזם, לעולם... ¿Qué significa una disputa que es consciente? Que la persona enoja a la inclinación al mal frente a la inclinación al bien, que estoy en un estado consciente, que provoco eso porque quiero avanzar. No es que yo espere y diga lo que ocurra, ocurrirá, no. Y que ya cuando ocurra algo me motive a actuar. Hay una inclinación al mal que me separa del Creador y quiero enfadarla ahora, quiero conectarme más, quiero luchar, ir a la guerra contra ella. Y entonces, por medio de esa acción, llegamos al Creador y queremos salir con esa sensación de la lección. Muchas gracias por vuestras preguntas. Tuvimos preguntas excelentes también aquí en el sistema Arbut. Lo más importante es la calidad de nuestro esfuerzo. Que no me siento y escucho y hago esto y lo otro, sino que estudio la sabiduría de la Kabbalah y me pregunto en qué intención estoy a cada momento. Lo más importante es nuestra intención. El trabajo de los cabalistas es el trabajo en intención. Y no solamente en intención de, sí, tengo cierta intención ahora. No, es una cualidad de esfuerzo. Eso es lo que nos dijo Rab, que pido, que demando a cada respiración, a cada aliento que tomo en la vida. Estáis aspirando ahora, ¿no? Intentadlo. ¿Sí? ¿Cuántas respiraciones? ¿Cuántas? 3 inhalaciones, 4. ¿Qué pedí en cada una de esas inhalaciones? ¿Qué le pedí al Creador con cada respiración en mi vida? Es un ejercicio excelente, ¿sí? Bueno, anuncios. Este es un anuncio que es para los amigos de Israel. Os invitamos a un evento especial, sentir la luz del Zohar. ¿Cuál es el secreto del libro del Zohar? ¿Cómo es esa luz? ¿Qué tiene que ver con lo que sentimos ahora? Haremos un viaje a través de este libro. Será este jueves, el 30 de abril, aquí en Petah Tikva. Estáis invitados a venir, a invitar amigos. Y se enviarán enlaces. Ahora concluimos con una canción. Gracias a todos. Любовь не может быть твоя
Любовь не может быть моя, в ней есть свобода от себя. И для тебя, и для меня. И не подвластна временам, она царит над всей землей. Она все благо дарит нам, соединяя между собой. Любовь, любовь, она одна, она к свободе яркий луч. Она ведет тебя туда, где солнце выйдет из-за туч, из-за туч. Любовь не может быть твоя, любовь не может быть моя. В ней есть свобода от себя, и для тебя, и для меня. И не подвластна временам, она царит над всей землей. Она все благо дарит нам, соединяя между собой. Любовь, любовь, она одна, она к свободе яркий луч. Она ведет тебя туда, где солнце выйдет из-за туч. Любовь, любовь.